Saskia har ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Häller upp öl åt grabbarna. Grabbarna tycker hon är bra. Grabbarna tycker hon är bra. Saskia 132. Saskia y Freya están como más volcaditas a la ternura que lo habitual. Saskia, con alguna dificultad de mostrarse todo el tiempo mimosa y cariñosa, cada tanto afloran en su carácter picos de brutalidad mal dominada. Freya tiene un cuerpo más grande, tosca y desprolijo que su madre, pero sus ojos son la esencia misma de la dulzura. La negrura ingenua de sus ojos son la ternura misma que termina siempre estallando en el tambor de su rabo. Ella no puede esconder su carácter festivo y tierno. A veces quiere ocultarlo, pero al moverse como que danza alegre de vivir esta vida. Lo que más tosco, primitivo, primario y simpático en estos días es enjaulado, a los efectos de correr todos los rayos de sol que caigan sobre la terraza o donde sea. A él le gusta estar libre, pero precisa sol. Parece haber crecido algo los últimos días y llena un poco más la mano cuando se lo agarra. A veces, pobrecito, parece tener frío. Husdjuren. Este invierno no me parece muy distinto del invierno anterior, pero se nota cierto vértigo en las actitudes de los países que gobiernan el mundo y las reacciones de los países dominados, que con gusto les hacen todos los gustos a las metrópolis. La cárcel de Guantánamo es justa, sus presos son terroristas, la tortura es legal, el rapto y la desaparición también. A eso se le llama justicia. Sin necesidad de ninguna prueba, un funcionario puede decretar años de infierno y tortura para gente cuyo único error ha sido vivir sobre una tierra que oculta petróleo hace demasiado tiempo. A nivel de los países dependientes se pagan los servicios con dinero blanco o al negro, impunidad y notoriedad televisiva como experto. En las metrópolis con lo mismo, más algún premio Nobel y mucho glamour. El culpable del 99,9% de todos los asesinatos violentos del mundo son producidos por el gobierno de Estados Unidos, directa o indirectamente. El mayor número de desapariciones de seres humanos también es producido directa o indirectamente por el gobierno de Estados Unidos. Este pequeño país llamado Uruguay es el campeón mundial en presos políticos, también por orden de Estados Unidos. Y a este paisito llega la embajadora yanqui, Kelly Keiderling, que dice que a Estados Unidos, a su gobierno, no le gustan los presos políticos. Después habla de Venezuela, que no solo no ha invadido ninguna nación para obligarla a nada, que defiende el régimen que la mayoría de sus ciudadanos ha instaurado como legal, no tiene presos políticos y un levantamiento popular, totalmente popular, defendió la existencia de la legalidad y tiró abajo el golpe de Estado que los Estados Unidos de Norteamérica ayudaron a perpetrar. Estados Unidos hizo todo lo posible para que se realizara y se apuró a reconocerlo como legal. Record y Mood. A los Estados Unidos no les gusta los gobiernos populares y democráticos. La nueva embajadora dice entonces que el gobierno de Venezuela no es legal ni democrático. Por imponer, mandar y no importar otra cosa que su voluntad, y no fijarse en ninguno de los derechos humanos, es que legítimamente se habla del imperialismo yanqui. Imperialismo, palabra formada con raíces latinas, describe una sociedad gobernada por un emperador. Sus componentes son el prefijo in, hacia adentro, parare, ordenar, preparar, y el sufijo ismo, sistema, doctrina. La palabra imperio viene del latín imperium y esta palabra viene del verbo imperare, mandar. El prefijo im
indica penetración y el verbo parare, ordenar, preparar. Algunos dicen que podría esta palabra imperio venir de la palabra que daban los griegos a sus pueblos colonizados, emporion. Imperio en latín sobre todo significa poder, capacidad de mando militar y solo secundaria y tardíamente se aplica a territorios sobre los que se ejerce. Haciendo honor a estas definiciones, los Estados Unidos de Norteamérica han decidido que Irak tenía armas de destrucción masivas y que los afganos, por ser feos y estar en el camino del petróleo, precisaban algunos bombardeos y un presidente de la Pepsi-Cola. En los años a partir de los 60, sin contar el golpe con más de 100,000 muertos de Guatemala contra Jacobo Arbenz en 1954, que también fue derrocado por Estados Unidos, apoyando la United Fruit Company y ejecutado por la CIA mediante la operación PB Success. Esa operación mandó a Arbenz a México y puso en su lugar al coronel Carlos Castillo Armas. El efecto secundario de esta acción imperialista más importante es la llegada desde Guatemala de Ernesto Guevara a México, donde se encontraría con Fidel. Se sumaría a la tarea de liberar Cuba y sería después de Fidel el máximo comandante de la Revolución cubana, con el nombre de Che Guevara y desde entonces argentino y cubano, héroe nacional, latinoamericano, para muchos de nosotros en todo el mundo. Estados Unidos participó, instigó y ordenó todos los golpes de Estado en América Latina. No quiero perder de vista hacia dónde iba. A partir de los 60 y con el golpe de Estado en Brasil, donde los muertos y desaparecidos todavía no se han terminado de contar, todos ellos a la cuenta del imperialismo yanqui. Siguen después toda una serie de golpes de Estado aquí, al sur del continente, todos ordenados por el poder central de los Estados Unidos de Norteamérica, orquestados por la CIA, sus agencias y apoyados por los sirvientes vernáculos nacidos en el lugar que invaden, se golpea, se insulta y se impone el imperialismo. Ayer llegó el imperio a Montevideo, ordenando la salida a como sea de Venezuela y seguramente Bolivia del Mercosur. A su vez, concretando definitivamente el cambio de voz latina, caliente, bailarina de salsa, con patrones y representantes políticos y hasta el presidente del gobierno, el entonces José Cucaracho Mujica, en el Quincho de Varela, lugar glamoroso frente al rancho del expresidente. Bueno, el imperio la cambió por una voz frígida, blanca, bebedora de champán, que entorna los ojos como Freya, diciendo que nunca a los yanquis les han gustado los presos políticos, que están por la democracia y que trabajan por la paz mundial. Ordenan poco menos que se termine con eso del Mercosur y que hasta que no caiga el gobierno legal de Venezuela no se le tenga en cuenta. Los sirvientes de Brasil, a quienes tampoco les gusta el Mercosur, están prontos para besar los pies del amo. Los paraguayos que a la muerte de los Solano López parecen haber perdido toda dignidad y se arrastran como las culebras del Cucaracho Mujica y por supuesto con toda la simpatía aristócrata, dueña de tierras tradicionalmente blancas del canciller uruguayo, reconocido sirviente yanqui por conveniencia, Nin Novoa. El jueves habrá algo más sobre este tema. Paradójicamente será el día del paro general, decretado por el PIT-CNT en contra de las políticas económicas del gobierno. Yo desconfío mucho de esta central obrera. Mi confianza está en las masas obreras organizadas de este país, que es donde verdaderamente corre la sangre cimarrona, rebelde y libertaria.
Pero en los últimos días reconozco haber escuchado a representantes del PIT-CNT, los mismos que invitaron a los colorados del partido de Pedrito y los blancos del partido de los Pompitas y los Guapos a la primera fila frente al estrado del PIT-CNT, abrazados todos y a las risas con los representantes del gobierno de Frente Amplio, el 1 de mayo de este 2016. Dejaron fuera a los representantes de las columnas obreras de base como la Cerro Teja, que alguna otra vez mandaron a reprimir. Pero decía que los he escuchado hablar a favor de Venezuela, del Mercosur, de acusar a los yanquis de ser los culpables de casi todos los ataques a los derechos humanos en el mundo, defender que el muchacho, que no sé muy bien de dónde es, que fue raptado, torturado 14 años en Guantánamo y aparentemente cambiado por naranjas con el gran líder de las masas traidoras de este país, Cucuracho Mujica, que este pobre hombre tiene todos los derechos que cualquier hombre libre tiene en este mundo, o tendría que tener, y que lo que digan los Estados Unidos sobre si es bueno o es malo no merece ninguna consideración. No comparto con el PIT-CNT lo de mantener los salarios como están, a pesar de la inflación, para no perjudicar el capital. El jueves pararán obreros, estudiantes, comerciantes y servicios. No sé qué hará la policía, que también está afiliada a PIT-CNT. Yo quiero escribir una faja condenando a carneros y milicos. Si consigo papel y pintura, lo voy a hacer. Förtryckare och förtryckta. Iglesia Católica Apostólica Romana, o Iglesia Católica Apostólica, o Iglesia Católica, o Iglesia. Se considera a sí misma un sacramento, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. En su conjunto reúne a más de 1.200 millones de fieles. Como comunidad cristiana se remonta a tiempos de Jesús y a los 12 apóstoles. Católica es un término griego, católicos, que significa universal. La Iglesia Católica tiene su líder en Roma, es el Papa. Allí en Roma se encuentra la sede apostólica. Relacionado con la sede religiosa está el Estado de la Ciudad del Vaticano, que funciona como Estado independiente de cualquier otro y reconocido internacionalmente. Estado y sede apostólica son cosas distintas. El Estado es un aparato político que en el caso del Vaticano es confesional, religioso, igual que Israel. La sede apostólica romana es el lugar central donde se practican los ritos religiosos católicos cristianos. Un Estado confesional es en el que no existe independencia ni autonomía entre el Estado y la Iglesia. El Estado apoya y otorga privilegios a la Iglesia. La creencia religiosa influye sobre la política nacional. En su constitución política, el Estado confesional adopta una religión oficialmente. La palabra iglesia viene del griego y significa asamblea, que a su vez proviene de una palabra que significa llamar fuera o convocar. En Grecia antigua designaba a las asambleas del pueblo de carácter religioso. Quizás por todo lo dicho y que políticamente el Papa del Vaticano es un dictador, es que durante el nazismo en Alemania y en otros lugares como España o Italia o América Latina siempre ha estado del lado de los poderosos. Como dice Yupanqui en una canción que me encanta, Preguntitas sobre Dios. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente es vida del leñador, y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios, por su casa no ha pasado tan importante Señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión, oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre
para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero seguro que almuerza en la mesa del patrón. Atahualpa Yupanqui. Estoy a punto de perder el tema otra vez. Lo que pasa es que, como me dijo un botija que vive en la esquina, yo me copo con don Atahualpa Yupanqui, maestro de los maestros musiqueros latinoamericanos. En realidad quería tratar de entender eso de que es muy probable que el archivo del Estado del Vaticano tenga información sobre los desaparecidos uruguayos. Si un Estado extranjero niega u oculta información que puede servir para superar problemas del pueblo uruguayo, lo que está haciendo es cometiendo un acto hostil. Han pasado más de 49 años de la dictadura inspirada por los yanquis, y seguir ocultando este tipo de información es un acto de guerra contra nuestro Estado. Tengo muchos amigos que creen en Dios. Uno de ellos acaba de ser proclamado secretario general del Frente Polisario. Su nombre es Brahim Gali. El Papa Luis y yo esperamos que pronto volvamos a comer una cabrita tan rica como la que comimos aquella vez en el desierto del Sahara. Es que creo que ya no va a tener tiempo de volver por nuestra casa. No son pocos los judíos que vienen por casa más que seguido, y me encanta su música, pero no soporto el fascismo nacionalista de los sionistas. También hemos conocido no pocos católicos capaces de morir por todos como Cristo, y de otras religiones también conocemos. Pero este complejo político-ideológico católico, Estado Vaticano, es culpable de muchísimos crímenes allí a donde ha llegado. No me olvido que en el 1500 la cruz cristiana viajaba en la empuñadura de las espadas que asesinaban indios, africanos, asiáticos y todos los que no aceptaban ser esclavos. Uruguay es un país formalmente laico, no confesional, y exigimos los laicos que lo siga siendo, y que aquellos que entorpecen el ejercicio de la justicia tengan la pena que se merecen. Antes de dejar de escribir, quiero decir algo sobre el otro país que intenta destruir el Mercosur y el gobierno bolivariano de Venezuela, la República Federativa de Brasil. Es el quinto país más grande del mundo. Ocupa el 47% del territorio sudamericano y se ubica al este del subcontinente. Tuvo su independencia de Portugal el 7 de septiembre de 1822 y pasó a ser el Imperio de Brasil para después llegar a ser república. Su primera capital fue Salvador de Bahía, después Río de Janeiro, hasta que se construyó Brasilia. La Constitución de 1988 dice que Brasil es una república federativa presidencialista. Consta de un distrito federal, 26 estados y 5.565 municipios. Tiene más de 202 millones de habitantes y se considera poco poblado. Su idioma oficial es el portugués y la mayoría de la población se concentra en las costas. Es el país con mayor número de católicos nominales del mundo. La población se constituye de europeos, africanos, indígenas y asiáticos. Se considera la sexta economía mundial. El poder siempre ha estado en manos de la raza blanca de origen europeo. En los últimos tiempos, corrientes populares han llegado al gobierno brasileño. Obreros, pobres, sin techos, sin tierras, sin escuela, se han llenado de esperanza. Llegaron al gobierno tendencias no vinculadas a la aristocracia vieja y europea tradicional en los gobiernos brasileños. El nerviosismo en el imperio yanqui, su preocupación de que corrientes populares se hicieran con los gobiernos latinoamericanos, empuja al imperio a castigar a Venezuela y a permitir algo parecido a un golpe de Estado en Brasil. El resultado es que el gobierno brasileño, muy corrupto y sin apoyo popular, esté perdiendo contacto con muchas regiones del país. Esto me recuerda
lo que en Andalucía allá por el 1000 y pico se llamó taifa. Las taifas, palabra árabe que significa bando o facción, llegaron a ser hasta 39 pequeños reinos que se formaron después de la caída del califato de Córdoba. Hasta ahora nadie sabe qué puede ocurrir en Brasil y muy pocos pueden esperar que ocurra algo positivo para las masas populares brasileñas. Lo que hoy se sabe es que este gobierno corrupto y sirviente de Estados Unidos no quiere que exista el Mercosur y tampoco una Venezuela bolivariana. Por eso llegó su canciller a Montevideo a ordenar que no se hiciera el traspaso de la presidencia del Mercosur a las autoridades venezolanas. Typisk Yankee Politik. Me voy muy lejos y antes de terminar quiero tocar el tema de las elecciones en el Club Atlético Cerro. El fin de semana pasado, el sábado, se elegían las autoridades en el Club Atlético Cerro. Se presentaban dos tendencias en dos listas, la 1 y la 2. Luis y yo votamos porque somos socios. Votamos por la lista 2 porque consideramos y esperamos no equivocarnos que tiene contactos mucho más profundos con la naturaleza obrera y humilde de la gente que todavía vive al oeste del arroyo pantanoso. En cierto modo recuerda más la garra, la valentía, la dignidad y la resistencia de los obreros que una vez fueron de la industria frigorífica. Son odiados por la clase media en general y los medios de difusión masiva en particular. Por eso votamos por ellos, aunque nadie nos visitó, ni nos alcanzó una lista, ni nos vino a hablar. Los que sí vinieron a la casa fueron los de la lista 1, que llegaron sin que nadie los esperara. Plantearon que querían un cerro profesional. Y Luis les dijo inmediatamente que en esta casa no se quería saber nada de milicos. Se rieron y dejaron sus materiales. En esos materiales no se puede encontrar absolutamente nada que hable de las viejas tradiciones de lucha o resistencia del paralelo 38. Sí, lo que se puede ver a simple vista es que tratan de acomodarse a un nuevo barrio hecho para gente que ya no será pobre ni humilde. Intentarán trabajar para que el cuadro del barrio represente a los ricos que comprarán las casas hechas en terrazas que den al río de la Plata y a la bahía y desterrarán a los humildes kilómetros hacia el oeste. Ganó la lista 2. Tiene 7 integrantes a favor y 4 en contra. La lista 1, con todo el apoyo del Paco Casal y la empresa Tenfield, decidieron vengarse de la derrota mandando a una patota de mercenarios contra el elegido presidente de Cerro. Casi lo matan a él y a su hijo. El hombre es muy enfermo y sufre del corazón, por lo que se decidió a no ser el presidente. En su lugar quedará el que fue elegido vice, Volksmetoder. Lo último que he escuchado es que los que perdieron son ahora los directivos. No sé qué irá a pasar. Cerro tendría que competir en la Copa Libertadores de América. Para mí, los que perdieron las elecciones no tienen ningún derecho a presidir el club. Jauregui Berri, ex milico echado por ladrón, así que imaginen, parece asumió como nuevo presidente. Él solo busca su propio beneficio, tipo sin escrúpulos ni moral, gestor de muchachas que venden su cuerpo, vende todo lo que tiene a su alcance. Sabe que tiene todo el apoyo del Paco Casal y se muere por cumplir sus órdenes. Alguien más tendrá que decir algo. Yo solo puedo decir que ni el Papo Luis ni yo iremos a ver el cuadrito del barrio si este mafioso sigue al frente de su directiva. La directiva tampoco ganó las elecciones del Club Atlético Cerro. No cuenta con el derecho que solo da el voto de los socios. Tampoco pagaremos nuestras cuotas de socios. Mis peritas pueden seguir estando orgullosas como yo de pertenecer a este barrio
que ya me es tan querido. Pronto tendrán sus capitas rojas y negras, que son los colores de la columna obrera Cerro Teja, y también los colores, aunque el negro sea ausencia total de color, que se prenden en mi cabeza cuando escucho las palabras Paralelo 38. También tendrán 2 capitas con los colores celeste y blanco y el nombre Club Atlético Cerro. Luque también parece muy contento por el triunfo de la lista 2 y un par de pintas rojas y amarillas le han salido en cada ala y él sigue gritando Cerro, Cerro, carajo. Esperemos que la directiva de Cerro se forme con gente afín a la que ganó las elecciones y se termine con tanto intento por robarnos el barrio y sus tradiciones. Para el jueves todos los trabajadores al paro general. Sería muy importante que la clase obrera tuviera una muestra del poder real que tiene. Todo es fabricado por ella, aunque en la televisión pública y privada diga que son los capitalistas y lo repita el presidente de la Cámara de Industria y el gobierno traidor que gobierna la República Oriental del Uruguay. Salud y arese bitan. När blir du ledig, Saskia? När blir du ledig, Saskia? Vi såg en film om romantik, sen drack vi kaffe på ett fik. Jag följde henne till hennes hus och i våra hjärtan brann ett ljus. I våra hjärtan brann ett ljus. Saskia hade sovbalkong. Ja, hon var vacker när hon sov. Och vi var vakna mer än nog då hennes väckarklocka slog. Då hennes väckarklocka slog. Saskia är ett namn med klang. Hon jobbar på ett pilsnerpang. Hon ser i korsvart än hon ser. Men hon är vacker när hon ler. Ja, hon är vacker